Hola, bienvenidos a este vídeo en el cual estaremos trabajando con los distintos paradigmas en los que podemos clasificar o categorizar los lenguajes de programación. Este vídeo es una continuación de un vídeo anterior en el cual clasificamos los lenguajes de programación, pero no en función a los paradigmas, sino en función a las características que los hacían especiales. En esta ocasión vamos a partir de la definición de paradigma para posteriormente identificar cuáles son los principales paradigmas que existen en la actualidad y ver así qué hace especiales a ciertos lenguajes frente a otros. La primera pregunta que llega a la mente de nuestra es ¿qué es un paradigma? Según la Real Academia Española de la Lengua, es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Un paradigma, según la Real Academia Española, no es más que un conjunto de problemas que han sido agrupados por cierto equipo de científicos o de personas que se han dado a la tarea de estudiar estos tipos de problemas y de los cuales ya se conoce a priori cuáles serían las técnicas o las metodologías más apropiadas para responder o atender a estos problemas. Eso quiere decir que un paradigma normalmente nos permite a nosotros identificar cuáles herramientas podemos utilizar para ser más efectivos frente a un problema en particular. Entonces, cuando hablamos de paradigma de programación, hablamos de ese enfoque particular o esa filosofía que se ha seleccionado o que se ha construido para la construcción de algún software. Y esto es importante porque podemos resaltar en esta lámina algunas palabras clave en la cual vemos que, por ejemplo, esa visión, esa metodología, esa manera, esos procedimientos que ya están previamente establecidos sobre cómo construir un cierto programa, es a lo que le llamamos un paradigma de programación. Y lógicamente esto brinda ciertos estilos o ciertas formas de pensar que ya están previamente establecidas para poder atender a ciertos tipos de problemas. Eso quiere decir que es de suma importancia primero estudiar el problema, identificar qué rasgos o qué características tiene un problema en particular para posteriormente entonces encasillarlo o enmarcarlo o bien clasificarlos dentro de algún paradigma de programación que nos permita atenderlo de forma más efectiva. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido a través de los principales paradigmas de programación que existen hoy en día. Podemos decir que los paradigmas de programación se separan o se dividen en dos grandes ramas. Una que se conoce como paradigmas de programación declarativa y otros como paradigma de programación imperativa. Los lenguajes de programación declarativos son aquellos que se enfocan más en el qué, más que en el cómo. Es decir, la forma en la que estos lenguajes están diseñados permiten que el usuario o el programador pues pueda hacer consultas puntuales sobre qué cosas quiere que se obtengan a modo de consulta y es el lenguaje a través de un motor que tiene integrado quien decide la forma en la que eso se debería de procesar para dar la respuesta. Entre estos lenguajes podemos mencionar los lenguajes funcionales como Haskell, Clojure o Scheme y también tenemos los de programación lógica como el Prolog. Ahora bien, por el otro extremo, en la programación imperativa tenemos los lenguajes que son orientados a objetos como Java, C#, por ejemplo, C++, los que son visuales, aquellos lenguajes que tienen que ver, por ejemplo, como LabVIEW o lenguajes como Scratch o lenguajes como, por ejemplo, UML, que son lenguajes que están creados o diseñados para visualmente representar alguna solución a un problema. Asimismo, en este paradigma podemos identificar aquellos lenguajes que son dirigidos por eventos. Entiéndase, aquellos que necesitan de cierta interacción o de que se ejecute algún gatillo o algún trigger en inglés, como se le llama, para ellos entonces lanzar una reacción. Asimismo,
hay otro paradigma de lenguajes de programación conocido como paradigma orientado a aspectos, en los cuales no se diseña en función a sustantivos o a acciones, sino en cuanto a características que hacen especial a ciertos lenguajes de programación. Entonces, a continuación vamos a hacer un breve y muy breve recorrido sobre estos principales paradigmas de programación. Primero tenemos los declarativos. Los declarativos son aquellos como los de programación funcional, los de programación lógica o los de programación de consulta. Estos giran en torno a la realización de predicados o bien acciones que son llevadas a cabo para evaluar unos hechos o unas tablas de verdad. También tenemos los lenguajes funcionales. Los lenguajes funcionales son aquellos lenguajes que están desarrollados pensando o pensados en ofrecer ciertas ventajas matemáticas o ciertas funciones o ecuaciones matemáticas para poder hacer cálculos con números grandes. Los lenguajes funcionales normalmente están creados para ofrecer ciertos verbos o ciertas acciones o ciertas funciones a las cuales se les pasan ciertos argumentos para que ellas den ciertas respuestas. Otra característica o otra separación, otra clasificación, otra manera de separar los lenguajes están con el paradigma de programación lógica. Este paradigma consiste en definir ciertos hechos que son considerados como simples verdades que no se cuestionan, pero que permiten construir sobre ellos ciertas reglas que posteriormente serían consultadas mediante preguntas que hace el programador o bien que hacen otros software que se conecten mediante interfaz de programación con esta programación lógica y así ofrecer ciertas respuestas tangibles frente a una base de conocimiento que ya está previamente determinada. Eso quiere decir que durante la programación lógica hay una parte muy importante que es la de elaborar, recolectar, recopilar o construir una base de conocimiento sobre la cual elaboramos reglas y sobre la cual realizamos consultas. Otro tipo de paradigmas son aquellos lenguajes conocidos como imperativos, en los cuales importa muchísimo la secuencia de instrucciones que se realizan en un orden lógico y que normalmente están diseñados para dar respuesta al cambio de cierto estado o de ciertas variables en un programa. Normalmente los lenguajes imperativos tienen variables o tienen entidades o tienen objetos que cambian a través de la ejecución del programa. Por lo tanto, se disponen de funciones, de sentencias, de operadores cuyo propósito es garantizar almacenar el resultado de sus operaciones en alguna variable o en algún disco. Otro paradigma que debemos de mencionar es el paradigma de los lenguajes de programación orientados a objetos. En estos se encapsulan estados, se encapsulan funciones y este encapsulamiento evita que otras entidades externas no autorizadas puedan acceder a esas propiedades o a esos comportamientos. El paradigma orientado a objeto tiene varias características. Entre ellas está la característica de la herencia, que permite que uno pueda crear alguna especificación a través de una clase y que esa especificación pueda ser reutilizada en subclases que heredan o que toman aquello que ya fue especificado en una clase base. Otra característica de los lenguajes de programación orientados a objetos es que este paradigma tiene recolector de basura que permite mantenerse monitoreando la memoria para liberar los recursos que ya no son utilizados. Una característica crucial de estos lenguajes es que a través de la abstracción y de la herencia brindan cierto nivel de polimorfismo. Y por polimorfismo nos referimos a que un objeto o una acción o un cierto tipo de dato podría tener distintas apariencias en función del contexto en el cual se vaya a utilizar. Por ejemplo, si yo tengo un automóvil que
es un automóvil de motor o un automóvil híbrido o un automóvil de combustión, yo tendría distintos tipos de automóviles, pero todos son automóviles. Entonces, en función del contexto en el que se evalúe, un automóvil puede ser visto como simplemente híbrido o simplemente como automóvil o como un medio de transporte. Y esta es una cualidad sumamente importante que podemos encontrar en este paradigma de programación llamado orientado a objetos. Otra forma de clasificar a los lenguajes de programación es a través de los lenguajes o del paradigma visual. Cuando hablamos de los paradigmas visuales, hablamos de ciertos lenguajes que están creados gráficamente para poder ofrecer al programador el enfoque visual para construir ciertas aplicaciones. Estos son bastante utilizados para el desarrollo de videojuegos, ya que hay muchas librerías gráficas o también muchos motores de desarrollo de videojuegos que están diseñados de forma gráfica para permitirle al programador no utilizar sintaxis complicadas, sino que se enfoquen más en qué es lo que quieren conseguir. Estos lenguajes visuales normalmente tienen interfaces muy agradables que permiten el desarrollo rápido de aplicaciones. Otra forma de nosotros clasificar los lenguajes es a través del paradigma de programación dirigida por eventos. En estos tenemos ciertos lenguajes de programación que necesitan de cierta ejecución o de cierta activación de algún evento para provocar la ejecución de alguna función o de algún fragmento de código que realice la operación que nos interesa. En estos lenguajes, por ejemplo, la ejecución de sus acciones necesitan ser invocados de manera explícita por un factor externo, ya sea este otro programa o ya sea este otro usuario. Una última manera de clasificar a los lenguajes de programación es a través del paradigma orientado a aspectos. Cuando hablamos de aspectos, hablamos, por ejemplo, de un aspecto de seguridad, en el cual yo, entonces, como programador, desarrollo todo lo relativo a la seguridad y reutilizo ese aspecto a través de las distintas partes de mi sistema en el cual yo deseo implementar cierta seguridad. Muy útil este paradigma para trabajar aspectos que son transversales a través de distintas partes del programa. Por ejemplo, acciones que tienen que ver con el reporte de bitácoras, de log o de records de qué ha pasado históricamente en una aplicación puede ser considerado como un aspecto. Aspecto de seguridad, como mencionamos anteriormente, muy común. Aspecto de acceso a bases de datos también. En fin, cuando trabajamos en el paradigma orientado a aspectos, pensamos más a cómo podemos modularizar un programa para reducir la dependencia que tengan estos módulos entre sí. Entonces creamos un módulo que tiene una finalidad muy puntual y que se auxilia de ciertos códigos fuente para cumplir ciertas tareas, y pues este módulo o este aspecto es fácilmente integrado en un macro programa para permitir resolver o responder a lo que se pretende en un cierto software. Como hemos visto, hay una gran cantidad de paradigmas que existen para clasificar a los lenguajes. Sin embargo, aparte de los paradigmas, también hay otras maneras de clasificar a los lenguajes de programación. Hemos mencionado anteriormente que también se pueden clasificar a los lenguajes en función de su nivel de abstracción. Y por nivel de abstracción hablamos de aquellos lenguajes que son de bajo nivel, de nivel medio o de nivel alto, en los cuales mientras más alto es el nivel, mayor es el nivel de abstracción y por lo tanto más parecido a cómo piensa o cómo habla o cómo interactúa un ser humano resulta ser. Ahora, mientras más bajo es el nivel de abstracción, quiere decir que más parecido a la máquina es este lenguaje. Asimismo, podemos también identificar otra manera de clasificar los lenguajes de programación, que es en función a las formas de ejecución. Podemos clasificar a un lenguaje en función a la forma de ejecución en lenguajes que son interpretados y lenguajes que son compilados. Los interpretados consisten en que en tiempo de ejecución cada línea o cada instrucción es convertida al lenguaje máquina que posteriormente es interpretada por el computador. Sin embargo,
Los lenguajes que son compilados permiten generar un archivo ejecutable que es independiente de la ejecución en la que se vaya a realizar, sino que depende más bien de la arquitectura del equipo sobre el cual se va a correr. Esto permite cierta portabilidad, ya que un programa que ha sido ya compilado y del cual se tiene un archivo ejecutable puede ser pasado o copiado a cualquier equipo que tenga esa misma estructura, por ejemplo, en cualquier equipo de 64 bits o cualquier equipo que tenga una estructura de 16 bits, y podemos estar seguros de que ese archivo va a ejecutar sin problema, ya que fue generado de manera íntegra, enlazando distintas librerías que son necesarias para el desarrollo o desenvolvimiento de este programa, y que ese archivo ejecutable independientemente puede ser ejecutado para poder resolver la tarea que se pretende. Entonces hemos visto aquí varias maneras de clasificar a los lenguajes de programación, y es sumamente interesante clasificarlos para poder saber qué tipo de problemas deberíamos de atender con cada uno de esos paradigmas.